Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de ontología. El día de hoy empezamos con la sección histórica. Vamos a estudiar 4 autores, principalmente desde la antigüedad. Tenemos ahí 2, Platón y Aristóteles, que son unos de los más grandes de toda la historia. Luego nos saltamos a la modernidad con Kant, su concepción idealista de lo que es el ser, y finalmente pasaremos al siglo XX, la discusión que tuvo Quine con el positivismo lógico, especialmente con Carnap. Sabemos que los neopositivistas tienen un proyecto de eliminación de la metafísica como un sinsentido, y Quine no está de acuerdo. Veremos esa discusión que él mantuvo con los filósofos del Círculo de Viena. Entonces, vamos a empezar hoy día con Platón. Estamos en el libro de El ente y su ser. Bien, este capítulo tiene 2 partes. La primera se refiere a los diálogos del periodo intermedio. Sabemos que la evolución del pensamiento platónico se suele dividir en 3 periodos: diálogos de juventud, periodo de madurez y diálogos de la vejez. No vamos a ver nada de los diálogos de juventud. Nos vamos a centrar en los diálogos en la metafísica de su periodo intermedio o de madurez, principalmente con textos tales como el Fedón, la República, el Banquete. Y el capítulo termina haciendo un estudio de lo que es el no ser y la falsedad, tal como Platón los entiende en el Parménides y el Sofista. Eso dejaremos para otra clase. En esta primera hora vamos a ver 5 tesis de la primera ontología platónica. Platón no ha mantenido un pensamiento uniforme, constante a lo largo de su vida. En primer lugar, como ya voy a exponer inmediatamente, Platón cree que hay 2 reinos, uno que es el de los entes empíricos, movedizos, materiales, y otro, el reino de las formas. El término que en griego utiliza Platón para forma es idea, pero recuerden que idea es la figura externa, ¿sí? Es un término que también utiliza, por ejemplo, Epicuro para las figuras de los átomos. Pero en nuestros tiempos, idea es casi sinónimo de concepto, una criatura mental, y traducir esa palabra griega idea por su homofónica española, creo que nos puede conducir a ciertas confusiones. Entonces prefiero siempre hablar de las formas autosubsistentes como la justicia, la belleza, el bien en sí.
y no dar lugar a malentendidos. Platón creía en sus diálogos del periodo medio que solamente los entes sensibles, cambiantes, son contradictorios, pero que el mundo de las formas estaba exento de contradicción. Pero en su vejez, Platón se da cuenta que si hay razones para creer que el mundo sensible es contradictorio, también la contradicción se da en el mundo de las formas. Entonces, veremos cómo el Platón extiende la contradictorialidad del mundo material hacia el mundo de las formas. Entonces, en esta hora vamos a concentrarnos en los diálogos de su periodo intermedio. ¿Sí? Bien, entonces, Lorenzo sintetiza en 5 propuestas la primera ontología platónica. Voy a ir exponiendo, desarrollando uno a uno cada uno de esas tesis. La primera es la de que hay grados de realidad o existencia. Grados de ser. Mire, es una ontología gradualista. A ver, para comprender esta primera tesis, recordemos qué relación se da entre las formas autosubsistentes y los individuos particulares. A ver, estas formas son universales. Por ejemplo, mencioné la belleza, mientras que los individuos particulares son entes bellos, ¿sí? A ver. Ahora, Platón cree que siempre que aplicamos una misma palabra a varias entidades, entonces a esa palabra tiene que corresponder algo en común que tienen todos esos individuos. Para seguir con el mismo ejemplo, veamos, a ver. Por un lado tenemos la belleza en sí, por otra parte los objetos bellos, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, de una puesta de sol bella, una flor bella, un poema, una flor, una mujer, una vasija, una pintura, una estatua, una pieza musical, por ejemplo, un concierto, un edificio y tantas otras cosas bellas. Ahora, ¿por qué aplicamos el mismo término bello a esos varios objetos? La posición de Platón, por ejemplo, en el Fedón, es decididamente en contra de los sofistas y él cree que para explicar ese hecho de que nosotros aplicamos un mismo término a varios objetos, eso a nivel ontológico requiere que haya una cualidad, una propiedad que tengan en común todos esos objetos bellos. ¿Por qué una flor es bella? ¿Sí? Es porque
la belleza en sí está presente en ese objeto bello. ¿Sí? Ahora, la relación que se dan entre las formas y los individuos, Platón la llama la participación. Bien, Platón fue a ver, si es que no lo hizo Sócrates, el problema es que de Sócrates no tenemos eh, ningún escrito que se haya conservado, y la enseñanza de Sócrates fue meramente oral. Conocemos su pensamiento a través de sus discípulos y no siempre tenemos testimonios coincidentes. Pero en el caso de Platón, sí podemos con certeza decir que no solo él propuso, planteó el problema de los universales, sino que también dio una solución. En el Fedón, por ejemplo, dice, ¿cuál es la razón de que los objetos grandes sean grandes? Y la respuesta es que todos ellos participan de la grandeza. ¿Sí? Bien. Esta postulación de los universales, por supuesto, va a ser cuestionada. Algunos de esos problemas aparecen en diálogos de la vejez, pero de momento simplemente indiquemos que el participar significa ejemplificar en una medida imperfecta, limitada, las características de la forma. ¿Sí? Ahora, en el Fedón, Platón nos dice que las formas en general, a través de participar su ser a los seres individuales, hace que estos existan. ¿Sí? Bien, entonces estas formas dan el ser a las cosas particulares. Bien, ahora con estos antecedentes veamos dónde se da la gradualidad en el ser o en la existencia. Platón explícitamente en la República, ya les voy a leer o hacer referencia a unos pasajes, explícitamente dice que hay ciertas cosas que participan en mayor medida de la existencia y otras que participan de ella en menor medida. Entonces, esta gradualidad del ser se manifiesta, se revela en la participación en la existencia. A ver, veamos, por ejemplo, en la República, en la página 585 BC, Platón compara dos grupos de cosas. Y permítanme leer. Dice, ¿cuál de estos dos géneros de cosas tiene mayor participación en la existencia pura? ¿Sí? Este adjetivo puro es importante, es lo contrario de mezcla. Lo puro es en griego eilykrinos. ¿Sí? Existencia pura, participación. A ver, dice, está hablando de mayor participación en la existencia pura. ¿Sí?
Entonces, por supuesto, este es un adverbio de cantidad que aparece literalmente en el texto. Y nos da ahí dos grupos: el trigo, la bebida, cualquier alimento, o la opinión verdadera, la ciencia, la inteligencia y toda manifestación de virtud. Y bueno, esa es una pregunta. La respuesta dice: lo que se atiene siempre a lo igual, a lo inmortal y a lo verdadero. ¿Te parece más real que lo que nunca revela igualdad e inmortalidad? Bien, entonces, fíjense, aquí Platón está diciendo que la ciencia, como un ejemplo, entre otros, la virtud, participan más de la existencia que otros objetos como, por ejemplo, la alimentación y los alimentos. Bien, mayor participación en la existencia pura, lo que se atiene siempre a lo igual. ¿Sí? Entonces, este mayor grado de participación en el ser es correlativo al ser sí mismo, al ser idéntico. ¿Sí? Lo cual quiere decir que las cosas que son sí mismas tienen un mayor grado de existencia. En cambio, las cosas cambiantes, movedizas, disminuyen o reducen su grado de existencia por, por no ser sí mismas, por no ser autoidénticas o iguales a sí mismas. Bien, ahora en el literal D de la misma página 585 de la República, el, a modo de conclusión, se pregunta, dice: no queda pues en claro que las cosas referentes al cuidado del cuerpo participan en menor grado de la realidad que las concernientes al cuidado del alma. Y la respuesta es desde luego. ¿Sí? Entonces, eh, se ha dado un criterio con respecto al cual varía la participación en la existencia. Esta puede ser mayor o menor, ¿sí? Dependiendo de qué objetos sean aquellos que están participando de la existencia. Y aquí simplemente he recogido uno de ellos, la cuestión de la igualdad. ¿Sí? Bien, entonces, mientras menos somos nosotros mismos, cada uno lo que es, ¿sí? El grado de existencia va a ser menor y viceversa. Entonces, este grado, que simplemente cuando hablamos de grados es cuestión de más y menos, ¿sí? Varía correlativamente al, a la intensidad en la que cada cosa es sí misma. Bien, ahora la segunda tesis a la que quiero referirme es la de que las formas subsistentes son absolutamente sí mismas.
¿Ya? Bien. Recuerden que el realismo que sostiene Platón es propiamente un realismo que podemos denominarlo exagerado, ultrarrealismo, puesto que, según Platón, la belleza, al igual que todas las demás formas, existen independientemente de los objetos bellos. Sabemos que colocó a estas formas en el cielo, en el topos Uranos, y pensaba que esas formas están separadas de las cosas materiales. Bueno, a eso se debe esta denominación de formas autosubsistentes que existen por sí mismas. Ahora, pensemos nuevamente en la belleza. En el simposio, página 211, literal A, Platón dice que la belleza es totalmente bella. A ver, es lo que es, y ejemplifica su propio ser siempre, en todo lugar, con respecto o en comparación con cualquier cosa, que no puede ser que la belleza en un aspecto sea bella, en otro aspecto fea, que para una persona sea bella, para otra fea, o en comparación con algún objeto sea bella, pero en comparación con otro objeto no lo sea. Eso no se da con respecto a ninguna de las formas. ¿Sí? Cada forma se autoejemplifica a sí misma plenamente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la belleza es bella en todo aspecto, en todo tiempo, en todo lugar, con respecto a cualquier comparación. ¿Sí? A ver, voy a especificar aquí lo que acabo de decir. Se autoejemplifica totalmente siempre, en todo lugar, con respecto a cualquier referencia, cualquier comparación. ¿Sí? A ver, permítanme leerles un par de líneas. Dice, lo bello en sí existe siempre. ¿Sí? No es bello por un lado y feo por el otro. Ni tampoco unas veces bello y otras no. Ni bello en un respecto y feo en el otro. Ni aquí bello y allí feo. De tal modo que sea para unos bello y para otros feo. ¿Sí? Entonces, Platón está mencionando aquí una serie, un conjunto de aspectos, y en todos ellos tenemos que afirmar que cada forma se autoejemplifica. Fíjense la relación en la que está cada forma con respecto a sí misma. No puede ser la participación. No es que la belleza participe de sí mismo, sino de sí misma, sino que se ejemplifica a sí mismo, a sí misma, y ahí no hay gradualidad. Estamos ante un grado pleno
total, perfecto. Lo que pasa con la belleza también podemos extenderlo a las otras formas. La justicia es justa, el bien es bueno, etcétera, etcétera. Bueno, siempre, en todo lugar, para todos, en cualquier aspecto, en comparación con lo que sea, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, y puesto que cada forma es absolutamente sí misma, entonces eso quiere decir que su grado de existencia también es total. Puesto que esta autoejemplificación es absoluta, asimismo el grado de existencia de las formas es al 100%. Bien, entonces, bueno, eso simplemente como una consecuencia de esta correlación entre grado de existencia y grado de ser sí mismo. Bien, ahora pasemos a ver qué es lo que pasa con los entes sensibles. La tercera tesis que resume la ontología platónica del periodo medio es esta. Los entes sensibles contradictorios. Bien. A ver, uno de los pasajes en los que Platón da a conocer esta tesis es al final, si no estoy mal, del libro quinto de la República, en el que se pone a contrastar el conocimiento con la opinión, episteme y doxa, y sus objetos ontológicos, sus correlatos ontológicos. La ciencia se refiere al ser total, a las formas, mientras que la opinión recae sobre los entes materiales, sensibles, cambiantes. Así como la ciencia es incambiable, esa característica se la debe a que el objeto de estudio de la ciencia es las formas que son totalmente existentes. En cambio, se opina acerca de las cosas materiales, cambiantes, movedizas, que tienen un grado de ser que se encuentra a medio camino entre el ser total y la nada pura. Al no ser le corresponde la ignorancia. Y, a ver, esto está, por ejemplo, en las páginas 477 a la 479 de La República, en el libro quinto. A ver, permítanme leerles cómo se expresa Platón. Supongamos que hay algo que existe y a la vez no existe. ¿Sí? A ver, entonces tenemos, existe, tenemos estos dos extremos y Platón es cuidadoso. Él utiliza los adverbios de cantidad para aclarar explícitamente que no es simplemente un existir, sino un existir pleno. Recuerden, antes hablaba de existencia pura.
inmezclada. Y por otro lado también el no ser total, lo que no tiene nada de existencia. Ahora, en la mitad está lo que existe y no existe. ¿Sí? A ver, dice, no consideraríamos como intermedio entre lo puramente existente y lo que de ninguna manera existe. Sí, como intermedio. Por tanto, no, bueno, me salto, ahora voy a la página 378. Dice, por tanto, no se opina sobre lo que existe y lo no existente, desde luego. ¿Sí? Vayamos finalmente a la 479. ¿Sí? En el literal A y B está lo siguiente, dice, no hay, a ver, pero en dos partes está afirmando que los entes de esta zona intermedia existen y no existen. A ver, entonces, aquí, perdónenme, no es la negación débil, sino la negación total, lo que de ninguna manera existe. Y esto es intermedio. ¿Sí? A ver, dice, no hay en esa multitud de cosas bellas algo que se muestre feo. Y entre las justas, ¿no se da también algo injusto? ¿O algo no puro entre las cosas puras? Necesariamente esas cosas parecerán de algún modo bellas y de algún modo feas. Y lo mismo diría del resto de tus preguntas. Bien, yo aquí estoy utilizando una traducción de las obras completas publicadas por Aguilar en 1981, pero he modificado teniendo en cuenta la traducción inglesa, el, a ver, traducida por Edith Hamilton y Huntington Cairns por la Universidad de Princeton en 1961. A ver, les decía por qué hago referencia a los traductores y tendríamos que revisar el griego como original, porque aquí les estoy poniendo como traducción de algún modo, ¿sí? Ese adverbio de algún modo. He tenido la oportunidad de revisar qué decía el original griego y realmente es una traducción fiel. Lo que expresaría mejor el pensamiento platónico sería en alguna medida. ¿Sí? A ver, veamos. Dice, la respuesta es, necesariamente esas cosas parecerán de algún modo bellas y de algún modo feas. Y lo mismo diría del resto de tus preguntas. Y en cuanto a las cosas grandes y pequeñas, ligeras y pesadas, ¿les convienen más estas denominaciones que las contrarias? No, porque cada una participará siempre de ambas. ¿En dónde podrás colocarlas mejor que entre la inexistencia y el no ser? Nada más cierto. Bueno, esto es un, una serie, un conjunto de ejemplos en los cuales Platón reiteradamente está afirmando y negando que hay cosas altas y pequeñas, justas e injustas, bellas, feas, etcétera, etcétera. Y entonces,
los entes sensibles son contradictorios, ¿sí? Bien. A ver, por ejemplo, veamos más ejemplos de esta contradicción que se da en los entes sensibles, puesto que se encuentran en una zona intermedia entre dos opuestos. En el Hippias mayor 289 A y B, tenemos el siguiente par de ejemplos. Dice, tú desconoces, amigo mío, la verdad de la expresión aquella de Heráclito, que dice que el más bello de los monos es feo comparado con la especie humana. Y olvidas que la marmita más bella, es decir, es una vasija que tiene seguramente las paredes decoradas con pintura. Creo que todos hemos visto esos dibujos de personajes mitológicos en la superficie de las vasijas. Y la marmita más bella es fea comparada con la estirpe de las vírgenes. ¿Sí? Es decir, dentro de esta zona intermedia hay unas entidades que se encuentran más cerca de la existencia pura y otras que están más lejos. ¿Sí? Entonces, hay ahí una gradación. A ver, fíjense, y estaba comparando una vasija hermosa, puede ser hermosísima, que no es tan hermosa como una virgen. Y continúa, dice, ¿acaso la estirpe de las vírgenes, comparada con la de los dioses, no se halla en el mismo caso que las marmitas comparadas con las vírgenes? ¿Acaso la más hermosa de las muchachas no parecerá fea al lado de aquellos? ¿Este Heráclito no dice acaso que el más sabio de los hombres, comparado con un dios, no es para la ciencia más que un simio? Bien, entonces, tenemos que, con respecto a una de estas entidades intermedias, en comparación con un punto de referencia, tiene una propiedad, pero cuando cambiamos el punto de referencia ahí, más bien la propiedad que va a tener es la opuesta. Es como, por ejemplo, si es que yo comparo el número 6, comparado con el 6 es grande. Comparado con el 12, el 6 es pequeño. ¿Sí? Pero entonces es ambas cosas. ¿Sí? Grande y pequeño. Bueno, entonces tenemos cantidad de ejemplos que muestran que Platón consideró que los entes que están en nuestro mundo poseen al mismo tiempo propiedades mutuamente contradictorias. ¿Sí? Y aquí es, bueno, la referencia a Heráclito es un tanto polémica porque se podría entender que lo que está afirmando Heráclito es la relatividad de la predicación, pero no es así. Esos pasajes que realmente son genuinos, auténticos, con respecto a Heráclito, pueden dar pie para una interpretación no dialéctica del pensamiento de Heráclito. ¿Sí?
Bueno, chicos, se me acabó la hora. Termino con esto la tesis 3 de la primera ontología platónica. Continuaremos en la próxima hora. Una buena tarde, que pasen bien.